Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Recuerda suscribirte en este canal donde tenemos contenidos para ti todos los días, así que recuerda suscribirte. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, los salmos nos conducen a dirigir nuestra vida hacia la vida y el ministerio de Jesucristo. En este Ven Sígueme empieza nuestro recorrido por el libro de Salmos, un libro que podríamos decir que es de los más citados, aún hasta por el Salvador mismo cuando está enseñando a las personas y a sus apóstoles. Más de 150 cantos y poemas en hebreo. Vamos a aprender dentro de este libro acerca de la Torá y del Mesías, acerca del lamento y la alabanza, y acerca de la fe y la esperanza. Y empezaremos nuestra lección leyendo en Primera de Salmos los versículos 1 y 2. Veamos lo interesante que podemos aprender de estos versículos. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien, desde estos primeros versículos ya podemos empezar a conocer cómo vivían los salmistas y cómo ellos veían la ley del Señor. Me encanta que en el versículo 1 se nos muestra un poco ruda la forma en la que se expresa. No andarás en consejo de malos, no en camino de pecadores y no en silla de escarnecedores. Podríamos ver como algo que es similar a nuestra vida hoy en día. No harás esto, no harás aquello y no haces esto. Pero miren lo interesante del versículo 2. Empieza con la palabra sino que en la ley de Jehová estará tu deleite. Para los salmistas, ellos no veían la ley del Señor como nosotros muchas veces las vemos, ya que nosotros en nuestro día a día no decimos: Señor, muchísimas gracias por la ley, gracias por los límites, gracias por las barreras que tenemos en nuestra vida. Generalmente esas no son las palabras que pronunciamos. Sin embargo, de nuevo, los salmistas veían diferente la ley a como nosotros la vemos. Para ellos eso era un deleite, para ellos era un milagro, era un regalo del cielo, que tuvieran una ley que los pudiera cernir y que pudieran saber qué debían y qué no debían hacer. Y entonces, como dice el versículo 2, meditaban en esto día y noche. Y recuerdan que asimismo Nefi le decía a su familia y a su pueblo que él meditaba en la ley del Señor. Recordemos que la ley es la Torá, lo que es igual a la ley de Moisés y lo que se convierte en los convenios que Dios hizo con su pueblo. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Y entonces, ¿qué sucede con aquellos que ven la ley como una bendición en sus vidas? Pasa entonces lo siguiente, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. No se nos dice que este árbol será plantado en el desierto, no, sino exactamente junto a las corrientes de agua. ¿Para qué? Porque esta agua refleja a Jesucristo. Si lo colocáramos de esta forma, el árbol está plantado de una manera específica para que el agua pueda entrar y nutrir todo el árbol hasta el punto en el que tenga buenos frutos, florezca y sea un árbol grande e inmenso. Esto mismo hace Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a ver la ley como una bendición en nuestras vidas en vez de como una carga, entonces el agua, que son las bendiciones y las doctrinas del Señor, entran en nosotros y empiezan a hacer un cambio. Nos nutren espiritualmente hasta que empiezan a salir estos frutos que nos llevarán a la vida eterna. Estos frutos de la salvación, estos frutos de la verdad eterna. Esto es lo valioso cuando nosotros deseamos seguir la ley del Señor. Ahora, el versículo 2 decía algo curioso y decía: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y recordemos que el tamo es como una especie de polvo o paja, de estas pajas que vemos en las películas, que en realidad se las lleva el viento, que no nacen de la tierra, que andan libres por todos lados y van de un lado al otro. Cuando nosotros no seguimos la ley del Señor y no la disfrutamos y la apreciamos en nuestra vida, nos convertimos en estos tamos que van de un lado al otro, sin realmente una base para sostenerse, ni para sacar fruto en sus vidas. Ahora, por un momento saltemos al capítulo 19 y sigamos viendo entonces cómo era que ellos veían la ley del Señor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo.
Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos. Es realmente impresionante y llega al corazón cuando nos reflejamos en estos versículos. Cuando el Señor nos pide que leamos las Escrituras, cuando el Señor nos pide que ayunemos, que amemos al prójimo, que dejemos el enojo a un lado, que no nos irritemos fácilmente, que seamos pacificadores, no son restricciones, son ayudas y bendiciones del cielo. Y así lo veían ellos. Para ellos era una bendición. Ellos darían cualquier cosa por tener esta ley en sus vidas. Me encanta cómo lo describen. Convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Todo esto era lo que ellos veían en el reflejo de la ley. En estas aguas que los purificaban, esa era la ley para ellos. Nutrirse nuevamente, tener nuevamente ese respiro espiritual, ese refresco espiritual que los haría permanecer cerca del Señor para empezar a dar esos frutos. Ahora, somos conscientes de que muchas veces seguir esta ley no es tan fácil. Seguir los principios y convenios que tenemos que hacer con el Señor muchas veces requiere demasiado esfuerzo de nosotros que hasta creemos que es un poco imposible de lograr. Pero en realidad tenemos un ejemplo que nos motiva y nos dice que sí podemos lograrlo, que lo que se nos pide acá es posible. El Salvador Jesucristo, cuando vino a esta tierra, creció de gracia en gracia. Y se nos cuenta de su ministerio en la tierra de los 12 años hacia arriba. Pero antes de esto, seguramente su madre, María, le cantaba estas canciones de los salmos. Seguramente Jesucristo con los niños en las calles hablaban de esto y cantaban y jugaban con estos salmos. Así que seguramente esto permitió que Jesucristo previamente empezara a tener noción de qué era lo que él iba a venir a hacer aquí en esta tierra. Queridos hermanos y hermanas, estos salmos que leemos aquí y estas formas de seguir la ley también son cosas que Jesucristo tuvo que aprender. También son cosas que él tuvo que colocar dentro de su sistema para entonces después crecer de esta gracia en gracia. A veces nos enfocamos demasiado en la divinidad y en la gloria de Jesucristo, que a veces colocamos a un lado la humanidad que él también tiene, que es como tú y como yo. Y eso nos permite ser como él, gloriosos y divinos, así como él lo fue, porque él vivió el mismo proceso que nosotros, gracia en gracia. Así vamos en esta vida. David conocía la ley y seguía siendo uno de nosotros. Y además de todo esto, confiaba plenamente en el Señor. Y podemos darnos cuenta en los salmos la profunda confianza que él tenía con el Señor. Y durante estos mismos salmos podemos ver la comunicación continua que David y Jehová tenían. Veamos un ejemplo. Desde el capítulo 3 vemos lo siguiente. David clama a Jehová. Capítulo 4. David suplica misericordia a él. Capítulo 5, David pide a Jehová que escuche su voz. Capítulo 6, David clama misericordia a Jehová. Capítulo 7, David confía en Jehová. Y capítulo 8, David hace preguntas sin dejar de lado la fe y el conocimiento que él tiene de Jehová. Veamos un poco estos versículos y vamos a adentrarnos un poco en ellos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo. ¿Qué es el hombre ante Dios? Una pregunta que tal vez nos preguntamos muy a menudo. ¿Qué significaré yo para el Señor? ¿Cuánto aprecio o amor me tendrá Él a mí? Me gustaría leerles una reflexión y una historia que nos cuenta Richard L. Evans acerca de ¿qué es el hombre? Recuerdo la respuesta de un científico a un grupo de hombres el verano pasado cuando planteó algunos aspectos de la respuesta sobre lo que era el hombre. Intentó decirnos cuántos átomos tenía cada hombre en su anatomía física, y nos pareció algo muy considerable cuando dijo que cada uno de nosotros tenía un octillón de átomos en nuestras estructuras físicas. Empezamos a sentirnos bastante engreídos e importantes. Después dijo que si se comprimiera todo el espacio entre todos los átomos y electrones y todas las partes componentes de estos átomos,
entonces sería tan grande como una partícula de polvo. Entonces, empezamos a adquirir de nuevo nuestra humildad. En la lección pasada hablamos un poco de Job y en el último capítulo que leímos había un versículo donde decía que Job se había humillado hasta el polvo, o sea, nuevamente a su estado natural y caído, donde reconoce supremamente que es dependiente del Señor. Somos como polvo ante este mundo tan grande y estos universos que nos rodean. Sin embargo, hay algo curioso, y es que en estos versículos se nos dice que el Señor nos señorea en las obras de sus manos y todo lo pone debajo de nuestros pies. Así que realmente el hombre es de gran valor para Dios. El presidente Bruce R. McConkie dijo que el hombre y Dios son la misma raza. El destino del hombre es divino, pues tenemos la oportunidad de alcanzar la cima de la exaltación gloriosa. La iglesia restaurada es lo más importante del universo, pues señala el camino hacia la salvación eterna y la exaltación al reino de Dios. Si el mundo pudiera aprender y sentir algo de la forma y el concepto básico que Dios tiene del hombre y de la relación padre-hijo que a Él le gusta llevar con nosotros, muchas de nuestras frustraciones y contiendas mortales lograrían disminuir en gran manera. Y para finalizar nuestra clase, antes de que se vayan, me gustaría que viéramos un pensamiento que podríamos tener durante la lectura de estos salmos. Y es que, como sabemos, son poemas y canciones que se crearon para el coro de ese tiempo. Sin embargo, no son himnos. Pero podríamos ver y preguntarnos por qué el Señor no incluyó las melodías que David escribió. Así podríamos saber cómo suena la parte donde dice que es el hombre para que tengas memoria de él. ¿Cómo suena esa parte? Bien, y podríamos pensar que es porque esta melodía se escribió para esos tiempos y porque escribe lo que David sentía acerca de Dios. Sin embargo, tenemos un Padre Celestial tan amoroso y le gusta tener relaciones tan personales e individuales con cada uno de nosotros que mi forma de oír estas palabras no tiene que ser la misma forma que la de mi mamá o que la tuya, así como el testimonio que es personal e individual y no tiene que ser el mismo. Y esto nos deja la reflexión de que cuando creemos en Jesucristo, no todos tenemos que creer con la misma melodía, ni no todos creemos de la misma manera. Espero que les haya gustado y que sigamos aprendiendo mucho más de esta clase esta noche en nuestra charla dominical. Y recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.